¿Quién mató realmente a John F. Kennedy? Han pasado más de 6 décadas desde aquel 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente de Estados Unidos fue asesinado en Dallas, y sin embargo la pregunta sigue abierta. Millones vieron en vivo por televisión las imágenes de la caravana, el sonido de los disparos y el caos que siguió. El mundo entero quedó en shock. Pero lo que parecía ser un crimen con un culpable claro pronto se convirtió en uno de los mayores misterios del siglo XX. Documentos ocultos, testigos contradictorios y teorías cada vez más elaboradas han alimentado la sospecha de que el asesinato de JFK fue algo más que el acto de un tirador solitario. La versión oficial, conocida como el Informe Warren, señaló a Lee Harvey Oswald como el único responsable. Según este relato, Oswald disparó 3 veces desde el 6º piso del edificio Texas School Book Depository con un fusil de fabricación italiana. 2 balas alcanzaron al presidente, una de ellas mortal. Minutos después, Oswald huyó, asesinó a un oficial de policía y fue arrestado. Su destino, sin embargo, quedó sellado 2 días después, cuando fue abatido a plena vista de las cámaras por Jack Ruby, un dueño de club nocturno con conexiones dudosas. En apariencia, la historia estaba cerrada. Pero las dudas comenzaron inmediatamente. El primer punto polémico fueron los disparos mismos. Muchos testigos afirmaron haber escuchado más de 3 detonaciones, algunas provenientes de un montículo cubierto de hierba conocido como el Grassy Knoll, frente al automóvil presidencial. Las grabaciones y los testimonios parecían sugerir que había más de un tirador. Además, el llamado trayecto mágico de una de las balas, según el informe oficial, resultaba inverosímil. Habría atravesado el cuerpo de Kennedy, impactado al gobernador de Texas sentado delante de él y causado múltiples heridas, todo con un solo proyectil. Esta explicación fue ridiculizada por críticos que aseguraban que se trataba de un intento de encubrir la existencia de varios disparos coordinados. Otro elemento desconcertante fue la figura de Jack Ruby. ¿Por qué un hombre aparentemente sin motivos claros decidió matar a Oswald, impidiendo que declarara públicamente y cerrando la posibilidad de un juicio? Ruby afirmó que lo hizo por impulso, pero su relación con policías y criminales de Dallas despertó sospechas. Algunos investigadores sugirieron que Ruby eliminó a Oswald para evitar que hablara demasiado. La Guerra Fría proporcionó un trasfondo explosivo. Oswald había vivido en la Unión Soviética, se había casado con una mujer rusa y mostraba simpatías comunistas. Días antes del asesinato, había visitado la embajada soviética y cubana en México, supuestamente buscando visados. Para la CIA y el FBI, estos vínculos no podían pasar desapercibidos. ¿Podría haber sido parte de un complot comunista? ¿O acaso se trataba de un chivo expiatorio convenientemente presentado como el enemigo perfecto? Con el tiempo, los documentos desclasificados fueron alimentando aún más las dudas. Informes de la CIA mostraban que Oswald estaba bajo vigilancia antes del asesinato, pero nunca fue detenido a pesar de su historial violento. Algunos exagentes afirmaron que había sido manipulado o incluso reclutado como informante. La pregunta es inevitable: ¿por qué los servicios de inteligencia, que sabían de sus conexiones y su temperamento, no hicieron nada para detenerlo? La figura de Kennedy también ayuda a entender por qué su muerte generó tantas teorías. Era un presidente joven, carismático, que proyectaba una imagen de cambio y esperanza. Pero tras esa fachada había tensiones profundas. Su política hacia Cuba, marcada por el fracaso de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, había humillado a sectores de la CIA y el Pentágono. Su acercamiento a la distensión con la Unión Soviética irritaba a los halcones de la Guerra Fría. Y su enfrentamiento con la mafia, a través de su hermano Robert Kennedy, le había ganado enemigos peligrosos. La hipótesis de una conspiración comenzó a ganar terreno. Y si no fue un solo hombre, sino una operación con múltiples actores que encontraron en Oswald la pieza perfecta para cargar con toda la culpa. Algunos investigadores apuntaron hacia la CIA, sugiriendo que el presidente planeaba desmantelar parte de sus operaciones secretas. Otros señalaron al complejo militar industrial, molesto con sus intentos de reducir la intervención en Vietnam. Incluso se mencionó a la mafia, resentida por la ofensiva judicial encabezada por los hermanos Kennedy. La muerte de Oswald reforzó estas sospechas. El hecho de que fuera asesinado tan rápido, sin oportunidad de hablar, parecía más un guión de película que un evento real. El propio Jack Ruby, desde prisión, afirmó en varias ocasiones que había fuerzas más grandes detrás del asesinato y que la verdad nunca sería revelada. Décadas más tarde, investigaciones independientes continuaron sacando a la luz inconsistencias. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos, en los años 70, concluyó que probablemente hubo una conspiración, aunque nunca logró identificar a todos los responsables.
Esta conclusión oficial contradice directamente al informe Warren y dejó abierta la puerta a especulaciones interminables. Lo que hace único este caso es que cada documento desclasificado, cada testimonio recuperado y cada investigación posterior parece generar más preguntas que respuestas. El asesinato de JFK no es solo un crimen contra un presidente, es también una historia de encubrimientos, luchas de poder y secretos que aún hoy permanecen ocultos. Uno de los puntos más controvertidos es el papel de la mafia. Kennedy y su hermano Robert habían emprendido una guerra frontal contra el crimen organizado. Se realizaron juicios y persecuciones que golpearon a familias mafiosas con mucho poder. Al mismo tiempo, circulan evidencias de que, durante la campaña presidencial de 1960, la mafia había ayudado a asegurar votos clave en lugares como Chicago. Para muchos investigadores, esto creó un resentimiento profundo. Los mafiosos sentían que los Kennedy los habían usado y luego traicionado. Jack Ruby, el asesino de Oswald, tenía contactos comprobados con figuras del crimen organizado, lo que alimenta la sospecha de que su acción no fue un simple impulso, sino parte de un plan más grande. Otra teoría apunta hacia la CIA. Kennedy había manifestado su desconfianza hacia la agencia, sobre todo después del fracaso de Bahía de Cochinos en 1961, un intento de invasión a Cuba que terminó en desastre. Se dice que el presidente estaba considerando reducir sus poderes, lo que habría creado enemigos dentro de la institución. Los documentos desclasificados revelan que la CIA tenía múltiples operaciones clandestinas en marcha contra Cuba y otros países, y que Oswald, antes del asesinato, había tenido contactos con personas vinculadas a esas operaciones. ¿Fue acaso manipulado para convertirse en chivo expiatorio? Cuba, liderada por Fidel Castro, también entra en escena. Después de múltiples intentos de asesinato en su contra orquestados por la CIA, Castro tenía razones para temer y odiar a Kennedy. Algunos investigadores han sugerido que el asesinato de JFK podría haber sido una respuesta directa, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan al régimen cubano con Oswald. La Unión Soviética tampoco queda fuera. Recordemos que Oswald había vivido en la URSS y mantenía lazos con ciudadanos soviéticos. En plena Guerra Fría, no faltaron teorías que apuntaran a Moscú como responsable de un complot internacional. Sin embargo, los soviéticos tenían poco que ganar con un asesinato de tal magnitud, ya que sabían que una acción directa podía desencadenar un conflicto nuclear. Pero quizás la teoría más inquietante es la que involucra al propio aparato estatal estadounidense, lo que algunos llaman el Estado profundo. Según esta visión, Kennedy se había ganado demasiados enemigos dentro del ejército, la CIA y el complejo militar industrial. Su reticencia a escalar la guerra en Vietnam, sus intentos de acercamiento a la Unión Soviética y su presión para desmantelar ciertas operaciones secretas hicieron que fuera percibido como un obstáculo para los intereses de poderosos sectores. Si esto fuera cierto, significaría que el asesinato no fue solo un crimen político, sino un golpe interno contra el propio sistema democrático. Los documentos desclasificados en las últimas décadas han arrojado pistas, pero nunca una verdad absoluta. Por ejemplo, se descubrió que el FBI y la CIA ocultaron información crucial al Comité Warren. Se supo que Oswald había estado bajo vigilancia mucho antes del asesinato, pero los detalles de esos informes no se compartieron en el momento clave. También se reveló que testigos importantes no fueron llamados a declarar y que algunos testimonios fueron modificados o directamente ignorados. Una de las piezas más enigmáticas es el famoso vídeo de Zapruder, la grabación casera que captó el momento exacto de los disparos. Durante años, este material fue analizado cuadro por cuadro, buscando inconsistencias. Para algunos, el movimiento de la cabeza de Kennedy en el impacto mortal parecía indicar un disparo desde el frente, lo que contradice la versión de que todos los disparos provinieron de Oswald desde atrás. Aunque los análisis oficiales descartaron esta interpretación, la duda quedó sembrada. El propio pueblo estadounidense nunca terminó de aceptar la versión oficial. Encuestas realizadas en diferentes décadas muestran que la mayoría de los ciudadanos creen que Kennedy fue víctima de una conspiración. La percepción es que la verdad fue ocultada deliberadamente, ya sea para proteger instituciones o para evitar un escándalo internacional. Y lo cierto es que, cuanto más tiempo pasa, más misterioso parece todo. En 2017 y 2018, el gobierno de Estados Unidos liberó miles de documentos previamente clasificados, aunque muchos aún permanecen ocultos. Estos archivos revelaron detalles de seguimientos a Oswald, conexiones con figuras sospechosas y tensiones dentro de las agencias de inteligencia. Sin embargo, no ofrecieron una respuesta definitiva. Cada documento parecía abrir nuevas preguntas en lugar de cerrarlas. La figura de Jack Ruby también sigue siendo un enigma. Durante su juicio, afirmó que había actuado por impulso,
pero más tarde, desde prisión, insinuó que no había contado toda la verdad. Murió de cáncer antes de poder dar más detalles, lo que alimentó aún más las sospechas de encubrimiento. El asesinato de Kennedy no solo cambió la política de Estados Unidos, también cambió la forma en que los ciudadanos perciben a su gobierno. Fue un punto de quiebre en la confianza. A partir de ese momento, creció la idea de que las instituciones podían ocultar información, manipular narrativas y proteger intereses oscuros por encima de la verdad. Esa desconfianza se multiplicó en las décadas siguientes, especialmente después de escándalos como Watergate o las revelaciones de operaciones encubiertas de la CIA. Lo que hace tan fascinante y perturbador este caso es que combina todos los elementos de una novela de conspiración: un presidente carismático asesinado a plena luz del día, un sospechoso con un pasado misterioso, un asesino de ese sospechoso que muere antes de hablar, documentos ocultos durante décadas y múltiples actores con motivos plausibles. Es como si la historia hubiera sido diseñada para que nunca se encuentre una respuesta clara. Y esa puede ser precisamente la clave. El asesinato de JFK no solo fue un crimen, sino también una herida en la memoria colectiva. Una herida que sigue abierta porque nunca ha sido completamente cerrada con la verdad. El misterio, en cierto modo, se ha convertido en parte del legado de Kennedy. Hoy, más de 60 años después, la pregunta sigue resonando: ¿fue Oswald realmente un lobo solitario, o fue el chivo expiatorio de un complot mucho más grande? Los documentos que aún permanecen clasificados quizás contengan respuestas, pero es posible que nunca lleguen a ver la luz. Lo cierto es que, mientras tanto, la historia del asesinato de John F. Kennedy seguirá siendo uno de los mayores enigmas del siglo XX. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque hay muchas más historias ocultas en la historia contemporánea que nos muestran hasta qué punto el poder puede moldear la verdad y el misterio puede sobrevivir a generaciones enteras. La pregunta con la que empezamos sigue en el aire: ¿quién mató realmente a JFK? Tal vez algún día lo sepamos, tal vez nunca. Pero lo que es seguro es que este caso seguirá recordándonos que la historia no siempre es lo que parece.